Sí, muy buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga en esta noche. El día de hoy vamos a hacer este segundo programa acerca de la iglesia y el Estado. Para eso, mis hermanos, les voy a pedir que ahí abajo pues me pongan un mensaje para ver cómo me escucho. Si me escucho muy bajo o me escucho de una manera correcta, si no, para ponerme los auriculares. Bienvenido a nuestro hermano Antonio desde Marsella de Francia. Dios lo bendiga, querido hermano Antonio, gracias por seguirnos desde Europa. Para dar inicio, mis amados hermanos, quisiera preguntarles antes de iniciar si me escucho muy bajo o me escucho bien. Bendiciones a nuestro hermano Ronnie Cárdenas, gracias hermano por su apoyo. A nuestra hermana Ángeles Méndez también bendiciones y gracias por seguir esta transmisión. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ello, acerca de la Iglesia Católica Romana y el Estado. En nuestro video anterior, ¿me escucho bien, hermano Ronnie Cárdenas? Hermano Antonio, ¿me escucho bien? Ok. En nuestro video pasado, mis amados hermanos, hablamos acerca de la iglesia y el Estado. De qué manera se lleva a cabo ¿cómo lo podemos llamar de esta manera? De qué manera se lleva a cabo, cómo se casa la iglesia y el Estado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que trae ese casamiento con la iglesia y el Estado? El día de hoy vamos a ver nuestra segunda parte. ¿Cuál es la connotación que trae? ¿Cuáles son los problemas? Para hacer así una manera resumida, rápida, para los que vean el segundo video y puedan ver este segundo video, vamos a hacer una compilación rápida, mis amados hermanos, acerca de lo que sucedió en este tiempo, para que podamos ver y nos podamos entrar al panorama. Bienvenida a mi hermana Ginelle Hernández de México también, gracias. Al hermano Esclavo por tu amor, también bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo este tiempo, mis hermanos, sea para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que todo sea para gloria de Dios, como dice la Escritura, que todo lo que hagamos sea para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Bendiciones, hermano Dani Córdoba, gracias por su apoyo. Gracias a todos los hermanos que apoyan este canal. En el primer video, mis amados hermanos, vimos de qué manera afectó cuando la iglesia se empieza a unir al Estado. Así un resumen rápido, lo vemos como Constantino beneficia a la iglesia. Beneficia a la iglesia en el sentido de que empieza a pagar obispos, de que la iglesia empieza a ser beneficiada de muchas maneras con el Estado. Constantino empieza a pagar un salario a los obispos. Constantino empieza a hacer grandes catedrales para la iglesia. Constantino da el edicto de Milán y Constantino exhorta al pueblo para que el pueblo pagano se haga católico o se haga cristiano. En este tiempo, mis amados hermanos, la iglesia empieza a sufrir una inclinación. La iglesia empieza a tomar un rumbo diferente, pero no vamos a generalizar a toda la iglesia. Como dice la Iglesia Católica Romana, no había sectas o no había protestantes o no había iglesias en aquel tiempo evangélicas. Yo le puedo demostrar a los católicos romanos que sí existía el evangelio puro, que sí existía la semilla pura del evangelio, que no se contaminó con el romanismo. Esa iglesia pura evangélica que no se romanizó. Esa iglesia pura evangélica que guardó el testimonio de nuestro amado Salvador Jesucristo y que permanece hoy en día separada del romanismo. Que permanece hoy en día separada y no se romanizó con la iglesia católica romana. Mis hermanos, viene Constantino, hablamos que Julián el Apóstata, se le conoce como Julián el Apóstata, porque Julián trató de restaurar el paganismo. Julián, el sobrino de Constantino, tenía mucho rencor y tenía mucho coraje en contra de los cristianos, porque él creía que los cristianos de ese tiempo habían participado en el asesinato de su familia para que ningún pariente cercano a Constantino llegara a ser emperador. Nada más dejaron vivos a los hijos de Constantino. Cuando Julián llega al imperio y llega a la corona para ser emperador, entonces Julián el Apóstata trata de restaurar el paganismo
empieza a ordenar sacerdotes paganos, les empieza a pagar a los sacerdotes. Vamos a entrar a lo que es Teodosio I o Teodosio el Grande. Teodosio el Grande o Teodosio I es el que casa la iglesia con el Estado. Teodosio I o Teodosio el Grande es el que casa la iglesia con el Estado, y es donde ahora sí, literalmente la iglesia se une al Estado. Teodosio el Grande, hermano, también fue un hombre malo, un hombre perverso, aunque Eusebio de Cesarea, le mando un saludo también a Guido Rojas, es videos de apologética católica. Entonces Teodosio el Grande o Teodosio I casa la iglesia con el Estado. Teodosio sí da un edicto o da una promulgación a todo el pueblo pagano que se tiene que hacer cristiano. Entonces es tiempo, mis amados hermanos, que todos los paganos se tienen que hacer cristianos. Como les decía en mi otro video, ya la convicción o ya seguir a Jesús ya no era por una convicción propia, ya no era por la necesidad de un Salvador, sino más bien era por edicto del emperador. Entonces ya no tenía que ser por una convicción, por el llamado de Dios, porque el Evangelio tocó tu corazón, porque nuestro Señor Jesucristo tocó tu vida. Era por el emperador, porque el emperador así lo había dicho. Ahí nos quedamos en el otro video. Nos vamos a adentrar un poquito más, mis amados hermanos, y les hablaba también que la iglesia, después de Teodosio I, podemos ver cómo algunos cristianos quemaron sinagogas judías. Sinagogas judías, Teodosio quiso castigar a esos cristianos porque no querían disturbios dentro del imperio, y vemos cómo Ambrosio de Milán se opone a esta castigo de parte del emperador, y vemos cómo ya la iglesia empieza a tomar un rumbo diferente. Ambrosio de Milán era un gobernador civil. Ambrosio, el que reclama la iglesia católica romana y reclama la iglesia ortodoxa, era un gobernador civil que servía al Estado. Después él fue nombrado obispo, hermano. Fue nombrado obispo por el emperador. El pueblo empezó a clamar, por ahí hay una serie de cosas que se dicen dentro de la historia, que el pueblo empezó a clamar a Ambrosio. No ha sido bautizado en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Pero aún así, antes de bautizarse, fue ordenado obispo. ¿Por qué? Porque el emperador así lo había dicho. Entonces, usted imagina, hermano, que en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo establecida en el Nuevo Testamento, era una iglesia, como dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo había puesto como que el Espíritu Santo, había puesto como obispos a los hermanos, a los cristianos. En el tiempo apostólico, los que ejercían un poder, los que ejercían un pastorado dentro de una congregación, eran puestos por el Espíritu Santo. En los tiempos de Teodosio el Grande o de Teodosio I, que estamos hablando a finales del siglo IV, del año 385 en adelante, ya los obispos ya los ordenaba el emperador. Los obispos ya no los ordenaba, ya no los ponía el Espíritu Santo. Podemos ver en la carta a Bernabé o la epístola al pastor de Hermas, que los que escogían a los obispos era la congregación, no el emperador. Entonces la iglesia buscaba un hermano de buen testimonio. La iglesia buscaba que el hombre fuera recto, esposo de una sola mujer, como dice la Biblia, y ese era el que sustituía a otro obispo, o a otro pastor, o a otro anciano, como usted le quiere llamar. En los tiempos de Teodosio, ya el que ponía obispos era el imperio. Eran los emperadores los que daban su fe o su legalidad, o daban su veredicto de que estos obispos iban a ejercer un puesto episcopal dentro de cada congregación. Vemos en este tiempo, mis hermanos, que ya la iglesia empieza a tomar otro rumbo. A Ambrosio de Milán lo puso el emperador. Vemos que después, en ese mismo tiempo, viene un hombre que se llamó San Juan Crisóstomo, que yo de verdad no tengo que decir absolutamente nada de San Juan Crisóstomo, ni de Atanasio, porque San Juan Crisóstomo fue un hombre
defensor de la deidad de Jesús. Fue un hombre que luchó en contra del arrianismo. Fue un hombre que luchó en contra de la herejía, igual que Atanasio. Atanasio no era papista, mis hermanos. Atanasio no estaba de acuerdo con un papa. Atanasio no estaba de acuerdo con el obispado universal. Atanasio no estaba de acuerdo con los dogmas marianos, como María Reina del Cielo, María Intercesora, María Mediadora, la Asunción del Cielo, no aprobaba el purgatorio. Nada de ese tipo de herejías se discutían en este tiempo. En este tiempo, que les estoy diciendo, que es San Juan Crisóstomo, este hombre fue puesto también por el emperador, pero él sí era un hombre de Dios que defendió literalmente fuertemente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, o la Trinidad, si usted lo quiere llamar de esa manera. Entonces vemos, hermano, que en el año 373 el obispo Auxencio, puesto también por el emperador, este obispo también tenía ciertos pleitos, o tenía ciertas peleas o ciertos puestos. Dice, bueno, ahorita no voy a contestar respuestas, Guido, al final sí la respondo, para no perder la secuencia del video. En este tiempo, mis amados hermanos, y esto Guido no lo puede negar, que el emperador era el que ponía los obispos, no el pueblo, no la iglesia, no el Espíritu Santo, era el emperador. Y esto es algo que la historia no puede tergiversar y no pueden torcer los católicos. Yo sé que estos temas le duelen mucho a los católicos, y precisamente estos videos son para eso, mis amados hermanos evangélicos, para que usted abra los ojos y no vea como de la manera que se lo platica Luis Toro ahí en sus videos, que hace de a peso, que no tienen absolutamente nada que ver. Estos hombres, mis amados hermanos, fueron hombres que defendieron la deidad de nuestro Señor Jesucristo. San Juan Crisóstomo, el mismo que les decía, Atanasio de Alejandría. Y este hombre, hermano Auxencio, fue puesto también por el emperador. Entonces, mi hermano, cuando viene el imperio y se casa con el Estado, empieza una guerra entre mismos cristianos. Imagínese usted a la iglesia primitiva, la gente del apóstol Pablo siguiendo a la gente del apóstol Pedro. Imagínese usted los de la iglesia del apóstol Juan siguiendo a los de la iglesia del apóstol Pedro o del apóstol Pablo. Eso sucedía en este tiempo. En este tiempo era tanta la ambición por el poder eclesiástico, por los beneficios económicos que recibían los obispos de cada lugar, que entre arrianos y nicenos, si lo podemos llamar de esta manera, y había muertes entre arrianos. Los arrianos sabemos que eran los seguidores de Arria, quien negaban la deidad de Jesucristo, pero ya había un disturbio. Había emperadores que eran arrianos y había emperadores que eran nicenos, o había emperadores que eran trinitarios y había emperadores que eran arrianos. Entonces había una disturbia. La iglesia empezaba a tomar un rumbo diferente, mis hermanos. Las divisiones dentro del catolicismo romano, porque aquí sí podemos ya mencionar literalmente una iglesia papista, una iglesia católica romana, ya como una institución dogmática. Entonces había guerras, había disturbios, había motines entre nicenos que aceptaban la Trinidad de Dios, y había motines en contra de los arrianos. Entonces empieza a haber una guerra papal, hermanos. Había arrianos que eran obispos de Constantinopla. Constantinopla fue la ciudad fundada por Constantino, que antes se llamó Bizancio, y había obispos nicenos que aceptaban la Trinidad o aceptaban el credo niceno acerca de lo que Atanasio defendió. Y estos obispos y estas dos, había una guerra, había un choque, había motines, había muertes, para que usted se pueda dar cuenta de lo que influye el imperio en la iglesia. Usted, cuando vio en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cristianos persiguiendo a muerte a cristianos? ¿Usted cuándo vio al apóstol Pablo simpatizando con el emperador? ¿Usted cuándo vio al apóstol Pedro simpatizando con el emperador y someterse a las órdenes del emperador? Esto, mis amados hermanos, trajo un disturbio. Esto, mis amados hermanos, trajo aguas turbias dentro de la iglesia. No vamos a enfatizar en todas las personas. Quiero recalcar que Ambrosio de Milán sí exhortó a Teodosio cuando va y mata 7,000 personas. ¿Por qué los mató Teodosio el Grande, hermanos? Y la iglesia ortodoxa, tanto como la iglesia católica romana, tanto como la iglesia católica ortodoxa, tienen a Teodosio como un emperador cristiano.
como un emperador temeroso de Dios. Este hombre Teodosio, cuando matan a un sacerdote católico romano en el templo, celebrando una misa católica romana, lo matan también cristianos de Tesalónica. Esto ya estamos hablando a finales del siglo IV, los mismos cristianos, pero eran dos vertientes diferentes. Usted dígame, mi amado hermano, imagínese un cristiano regenerado, un cristiano salvo por gracia, matando a otro cristiano, asesinando a otro cristiano. Esto era imposible, mi amado hermano. Por eso yo le digo que la Iglesia Católica Romana no es la iglesia que fundó o que dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque la Iglesia Católica Romana, aunque les duela la historia, tienen una historia negra muy oculta que ellos tergiversan y tuercen y defienden con uñas y dientes para poder sostener y para poder engañar al mundo, que son la iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó en esta tierra, lo cual no es verdad, porque la Iglesia Católica Romana está muy aislada de poder demostrar una verdad absoluta como la que demostró la Iglesia de los Apóstoles. Imagínese usted, mi hermano, que Teodosio, el emperador cristiano, perdona por la intervención de Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán le dice que no puede ir y no puede asesinar personas, que tiene que arrepentirse públicamente, pero pasando por alto, esta es la exhortación de Ambrosio de Milán al emperador. Ambrosio de Milán, cuando los 7,000 personas en un coliseo, que también eran cristianos, porque ya era por edicto del emperador, aunque algunos simpatizaban con el arrianismo, pero eran identificados como cristianos, pero arrianos o herejes o cismáticos. Cuando estaban celebrando el perdón del emperador, Teodosio los manda a asesinar. El emperador cristiano, que es reclamado por la Iglesia Católica Romana como el primer emperador cristiano, porque a Constantino no lo consideran como tal porque no había sido bautizado. En este tiempo, mis hermanos, todas las personas que trabajaban en el imperio no se bautizaban. Se bautizaban en su lecho de muerte. ¿Por qué? Por temor. Y todo eso la iglesia lo consentía. La iglesia jamás permitía, la iglesia primitiva, que un cristiano no bautizado celebrara la comunión o celebrara la Santa Cena de Acción de Gracias. En este tiempo la iglesia se empezó a corromper generalmente. Dios sí guardó personas, les digo, como San Juan Crisóstomo, que yo no tengo nada que decir, que fue un hombre de Alejandría que huyó al exilio 3 veces, se escondió con los monjes monásticos, huyó en barcos por defender la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo de esos 2 hombres no tengo absolutamente nada que decir ni agregar ningún comentario. Pero a lo que cabe decir, hermano, que hablando del catolicismo romano, ahorita más adelante vamos a hablar de qué manera se corrompen los papas, de qué manera se soborna el magisterio católico romano, de qué manera venden los puestos eclesiásticos, de qué manera entra este tiempo que se le conoce como el tiempo de la simonía. Todo eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Para si puede acompañarnos en este video, se quede hasta el final para que sea de bendición para su vida. Entonces, mi hermano, en este tiempo, les decía y me quedé con donde los cristianos se mataban entre ellos. ¿Por qué? Por posiciones eclesiásticas. ¿Por qué? Porque los arrianos simpatizaban con emperadores, los nicenos simpatizaban con otros emperadores o quedaban desprotegidos. El emperador quitaba y el emperador ponía puestos eclesiásticos, o el emperador podía quitar y poner. Ellos eran los que ordenaban. Para que una persona pueda ser obispo tenía que tener la aprobación del emperador. Yo pregunto, ¿cuándo eso se vio en la iglesia primitiva? ¿Cuándo los apóstoles tuvieron que pedir consentimiento de un emperador para que fuera obispo o para que pudiera gobernar una iglesia eclesiásticamente? Jamás, hermano, jamás. Y en este tiempo la iglesia empezó a simpatizar con los emperadores. También podemos ver, mis amados hermanos, que se puede ver que en los tiempos les decía que en Tesalónica Teodosio el Grande empezó mató más bien a 7,000 personas, que es considerado como el primer emperador cristiano de esta época, ¿no? Podemos ver que en el año 397 el emperador ordena a San Juan Crisóstomo como
obispo. Les decía que los emperadores eran los que quitaban y los que ponían obispos. Hubo un grupo, mis amados hermanos, hubo dos donatos en el norte de África. Hubo dos donatos que se les conoce como el grupo de los donatistas. Se le conoce como el grupo de los donatistas. Este hombre Donato, que vivía en el norte de África, por las tierras de San Agustín de Hipona, empezó a protestar. ¿Empezó a protestar en qué sentido? Obispos, pescadores, no príncipes. Esto se empieza a surgir, ¿por qué? Porque los obispos metropolitanos, lo que era Constantinopla y lo que eran los obispos de Roma, empezaron a sufrir, empezaron a ser beneficiados por el Imperio Romano en el sentido monetario. Después, mis amados hermanos, muere Teodosio el Grande. Hubo por ahí unas revelaciones donde algunas personas decían que habían visto a Teodosio en el cielo, que a Teodosio lo tenían así como una persona muy acercada a Dios, ¿no? De que después viene, hermano, y cae el Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, el Imperio Romano es derrotado. Hay quienes dicen y hay quienes concuerdan que el Imperio Romano cayó porque se casó con el cristianismo. Entonces, como el cristianismo no tenía un carácter de guerra, el cristianismo no tenía un carácter como lo tenían los bárbaros, dicen que por eso decayó. Pero hay quienes dicen que el Imperio Romano decayó, ¿por qué? Por los derroches. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los obispos, tanto como el obispo de Roma, tanto como el obispo de Constantinopla, tenían grandes palacios como viviendas. Estos obispos vivían como unos reyes, vivían como unos emperadores. Yo le pregunto, ¿cuándo el apóstol Pablo vivió de esa manera, como un emperador o como un rey? ¿Cuándo el apóstol Pedro ejerció un poder de esa manera como ellos? ¿Cuándo el apóstol Pedro se dejó sobornar, se dejó manipular por los emperadores? ¿Usted cree que esa iglesia que se dejaba manipular por los emperadores podía ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no. En este tiempo, mis amados hermanos, también hubo mucha gente que trató de reformar la iglesia. Fíjense, mis hermanos, usted cuando en la historia del cristianismo, de los primeros 2 siglos, usted vio que cristianos mataban a cristianos. Usted cuando vio que grupos de cristianos asesinaran a otros cristianos. Esto sí se veía, mis hermanos. Los bárbaros o los godos, como se le conocía, también eran cristianos. Cuando vienen y conquistan las tierras de Roma, también hacen una matazón de personas, nicenas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa era la escuela que ellos ya traían. Esa era la escuela que traía el romano. Se vuelve de manera sacramental. Mis hermanos, la iglesia primitiva no fue una iglesia sacramental. La iglesia primitiva siempre creyó que la salvación era por gracia, por medio de la fe. Nunca creyó que la salvación viniese por medio de vivir una vida sacramental. Una vida sacramental no tiene absolutamente nada que ver con una santificación y no tiene absolutamente nada que ver con una vida en santidad. Una vida sacramental, tal y como enseña la institución dogmática católica romana, es que tienes que cumplir los sacramentos de la Iglesia Católica Romana para ver si te puedes salvar. Eso ya es una vida sacramental o es una institución dogmática. La iglesia primitiva no vivió de esa manera. La iglesia primitiva sobrevivió por gracia, sobrevivió por fe, sobrevivió obedeciendo y confiando en nuestro Creador. La iglesia a partir del siglo IV, en el año 385 después de Cristo en España, hubo un hombre que se llamó Prisciliano. Ponga mucha atención a esto que le voy a platicar, mi hermano, porque esto los católicos no se lo platican. Esto Luis Toro no se lo platica. En el año 385 después de Cristo, hubo en España un hombre que se llamó Prisciliano. Este hombre llamado Prisciliano leía mucho la filosofía platónica. No simpatizaba con el Cristo Jesús. Sus enseñanzas de manera herética, de manera satánica, usó la Iglesia Católica Romana de desprestigiar todos los grupos, todas las personas que protestaron en contra de la Iglesia Católica Romana. Este hombre llamado Prisciliano en el año 385 después de Cristo, cuando este hombre viene a los pies de Jesús, leer las Escrituras, acepta a Jesús como su Señor y como el Salvador de su vida, este hombre empieza a enseñar. Las enseñanzas de este hombre se desprenden hasta Portugal, se desprenden hasta Francia, en España. Este hombre es acusado
Este hombre es acusado por el obispo Iclasio. Iclasio en el Sínodo de Zaragoza en el año 380-85 después de Cristo. El emperador Máximo lo condenó con ayuda de los católicos romanos. Lo condenó a herejía. Lo condenó a una herejía. Este hombre del cual estoy hablando, que se llamó Cipriano, fue un hombre que leía las escrituras, leía la palabra de Dios. Los cristianos tenían acceso al Nuevo Testamento. Los cristianos estudiaban y obedecían las pistas. No se deje engañar por los católicos romanos, que a ellos debemos la Biblia. Eso yo lo he desmentido en varios videos, aquí los puede ver en mi canal. Mi hermano, este hombre Prisciliano fue decapitado. ¿Sabe por quién? Por la iglesia romana. ¿Por qué? Por enseñar las escrituras. ¿Por qué? Porque este hombre predicaba la santidad. Este hombre predicaba la santificación. Este hombre predicaba la caridad. Este hombre repudiaba el lujo, la pompa, la avaricia que surgía en aquel tiempo dentro de los obispos que eran beneficiados por el imperio romano. Obvio que esto le pegó a muchos obispos, porque la gente en aquel tiempo, cuando escuchaba un mensaje de caridad, y más la prole, una vida llena de rituales, sino por fe, por el sacrificio en la cruz del Calvario y la justicia imputada de Cristo a mí, la gente se maravillaba, que tenían los obispos metropolitanos de aquel tiempo. Este emperador Máximo, que les digo, ayudado con un obispo católico romano, este hombre fue asesinado y fue decapitado, él con 6 personas, en el año 385 después de Cristo. Fue asesinado con 6 personas. Se les apodó como los priscilianistas. Se les apodó los romanos, de acuerdo con sus... En este tiempo cuando los priscilianistas fueron me conecté a otra red aquí mismo en la casa para que la señal sea más fuerte. En este tiempo, mis hermanos, cuando la iglesia no aceptó estas enseñanzas, se encargó de desterrar y de borrar todos los documentos de estas personas. Fue la primera embestida que hizo la Iglesia Católica Romana en contra de ellos. Si se corta, les voy a pedir que me lo hagan saber, hermano, en el chat para yo poder aquí mismo ajustar el internet. Mis hermanos, entonces nos damos cuenta cómo la iglesia dejó de ser perseguida y la iglesia empezó a perseguir. La iglesia empezó a asesinar. Tengo que reconocerlo, que Ambrosio de Milán intercedió para que no asesinaran a estas personas. Ambrosio de Milán intercedió con un corazón caritativo y con un corazón dispuesto a ayudarlo, pero eso no valió. Esto venía por orden del emperador, esto venía por orden de un sínodo. ¿Se condenó en ese tiempo esa práctica? Sí. Ambrosio de Milán los excomulgó, sí. Ambrosio de Milán les dijo que no eran cristianos, sí. Vamos a ser muy honestos y vamos a ser muy neutrales en este video para contar las cosas tal y como sucedieron. Mis hermanos, en el año 176 años después, 176 años después de esto que les estoy platicando, ese concilio se llevó también a cabo en Zaragoza, en España, les decía, por el emperador Máximo. 176 años después, mis amados hermanos, en el sínodo de Treveris, es confirmado nuevamente que la Inquisición, es confirmado, se llamó en Braga, es confirmado que tenían permiso para ejercer inquisición en contra de las personas que protestaran en contra de los dogmas de la Iglesia Católica Romana. O sea, hubo un sínodo antes de las inquisiciones católicas romanas que usted conoce y yo conozco, que ya eran aprobadas para que los obispos persiguieran personas que no aceptaran de manera dogmática lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana. Usted póngase a pensar, hermano, usted póngase a meditar. ¿Cuánto afectó que la Iglesia se haya casado con el Estado? ¿Cuánto afectó que la Iglesia se haya unido al Estado? ¿Cuánto afectó como una institución, yo les digo siempre, ¿verdad?, que es un sincretismo religioso, que es una religión híbrida, que es una religión que casó el cristianismo con el paganismo? Es una religión híbrida que está en dos partes pero unida. ¿Por qué? Porque es un sincretismo religioso.
Y esto no es un celo anticatólico, esto no es un prejuicio anticatólico, esto es verdad, mi hermano. Esto usted no lo va a escuchar de los católicos romanos que usted le platiquen este tipo de cosas. Los católicos romanos acusaron a este hombre que les digo de Prisciliano, o los presilianistas como se le conoció, de maniqueístas. Los maniqueístas eran personas que venían de Maní, por eso maniqueístas, que eran personas herejes. Se les acusó de dualistas, de una filosofía, interpretaban la Biblia de manera filosófica, que la carne era mala y el alma era buena. Esos eran los dualistas. Se les acusó de inmorales, se les acusó de perversos. Pero les digo algo, hermano, todo eso fueron pruebas falsas que sembraron obispos católicos romanos en contra de él para desaparecerlos del mapa, para que estas personas no pudieran demandar el lujo con que esas personas vivían. Porque estas personas predicaban la santidad, predicaban una vida entregada a Dios, estaban alejados del soborno, estaban alejados de los beneficios paganos que tenían por parte del imperio, hermano. Esto, mis amados hermanos, no se los va a enseñar la Iglesia Católica Romana. En el año 1886, en la biblioteca de Wisburg, encontradas por George H. Pesch, no sé mencionar muy bien este nombre, en 1886, en esta biblioteca de Wisburg, fueron encontrados los documentos de los presilianistas y se dieron cuenta que todas las pruebas que les habían acusado los católicos romanos a estas personas en el año 385 después de Cristo eran falsas, porque todos sus escritos estaban conforme a las escrituras, conforme a lo que enseñaban las escrituras. Claro que había diferencias, claro que había ciertos puntos teológicos diferentes. Este hombre no le preocupaban muchos los temas teológicos, sino que la gente creyera la salvación por gracia, por medio de la fe. Ese fue su delito, por lo cual la Iglesia Católica Romana decapitó a él junto con 6 personas aprobados por concilios católicos romanos. Esto no se lo va a decir la Iglesia Católica Romana, mi amado hermano, y esto no se lo va a mencionar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana son fuentes y son cosas que oculta. ¿Para qué? Para engañar a los indoctos. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Tergiversa, tuerce y de una manera maleable siempre ha torcido la historia. Y siempre le ha sido creer al evangélico. Dice el hermano señal intermitente. Ok. Dice, siempre ha engañado ha tratado de engañar al mundo evangélico que venimos de una reforma protestante, o que venimos del siglo XVI, o que venimos después de Martín Lutero. Eso es una mentira, mi hermano, que hoy vamos a desarrollar y hoy les vamos a platicar así por encima, porque son temas muy profundos acerca de cómo la Iglesia Católica Romana miente, mis amados hermanos. Hermanos, la corrupción dentro del catolicismo romano por parte del imperio llegó tan fuerte, llegó de una manera tan descabellada, llegó de una manera a tanto afectar los puestos eclesiásticos. Le voy a platicar algo así por encima. Bonifacio III fue por el rey Focas, fue muerto, que era un emperador y patriarca de Constantinopla. Este Bonifacio III, mi hermano, también fue puesto por los emperadores. Un ejemplo, el Papa Honorio, que fue sucesor del Papa Bonifacio X, se vio obligado a creer en los monotelitas. Los monotelitas, hermanos, eran grupos cismáticos o grupos herejes. El emperador metía tanta presión a los obispos metropolitanos, a los obispos de Roma y de Constantinopla, parte de Alejandría, parte de Antioquía. Los 5 patriarcados eran los 5 patriarcados que tenían una autoridad compartida. No había un obispado universal, hermano. No había un papa que se encargara de gobernar todo el mundo y toda la iglesia. Es una falacia y es una mentira por parte de la Iglesia Católica Romana. La iglesia tenía un compartir. En 5 patriarcados tenían 5 jurisdicciones, las cuales le acabo de mencionar. Entonces, mis amados hermanos, este personaje que fue obispo de una de las ciudades más importantes, que eran los obispos metropolitanos, que fue el Papa Honorio, fue desenterrado años después y fue acusado de hereje. Aquel papa que le mochan el dedo y le quitan el anillo de papa y es paseado por la ciudad
y este personaje fue declarado herético. El fanatismo, el legalismo, el radicalismo de los católicos romanos, de qué manera que lo desenterraron y lo llamaron hereje después de su muerte, decenas de años después de su muerte. Entonces, mi amado hermano, ¿de qué manera, usted imagine, de qué manera impactó el imperio a la iglesia? Que aún los obispos se habían obligados a someterse a las herejías de los emperadores. Y si no me quiere creer, los católicos romanos no me van a dejar mentir, que los primeros 4 concilios ecuménicos fueron convocados por emperadores. No fueron convocados por la iglesia, no los presidieron los obispos de Roma, como la iglesia católica romana dice que el obispo tenía la autoridad eclesiástica, que el obispo es infalible en ex cátedra, que el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro y tiene las llaves y la iglesia fue fundada sobre él. Y la iglesia es, el obispo de Roma es la cabeza visible de la iglesia. El obispo de Roma es el que ejerce autoridad universal puesto por San Pedro. Y usted ha escuchado todas las falacias que dice Luis Toro. Eso es mentira, hermanos. El que presidía los concilios y el que tomaba la decisión era el emperador. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, que en el concilio de Constantinopla, y esto también lo reconozco, la iglesia reformada, la iglesia calvinista histórica, yo no soy de confesión reformada, les aclaro a las personas, pero lo tenemos que reconocer que triunfaron sobre las herejías del arrianismo, triunfaron sobre las herejías de Eutiques, de los eutiquianos, triunfaron sobre todas esas herejías que fueron surgiendo, pero el que daba la última palabra era el emperador. Si el emperador era arriano, entonces el emperador tenía que simpatizar con el arrianismo. Entonces las creencias nicenas eran desterradas. Si el emperador era niceno, entonces simpatizaba con los nicenos y el arrianismo era desterrado. Y los arrianos eran sacados o eran expulsados. De esa manera se manejaba la política entre Constantinopla y entre Roma. Siempre había una guerra papal, hermanos. Siempre había una guerra para quién era el que tenía el poder universal o quién era el que podía ejercer un poder sobre. Podemos ver también, hermanos, que Justiniano en el siglo II, que Justiniano fue un emperador. Fíjense bien, este hombre Justiniano que fue un emperador, Justiniano que fue un emperador que convocó a un concilio o a un sínodo para tratar el celibato. Para el siglo XII, perdón, no hablo del siglo II, sino el siglo XII, para este tiempo el celibato no era una norma oficial. La iglesia de Constantinopla sí se casaron. Por eso usted hoy puede ver católicos ortodoxos que tienen esposa y tienen hijos. Los de rito latino o los católicos romanos, como los conocemos, ellos no se casan. Pero este concilio ecuménico para llevar a cabo el celibato fue convocado por un emperador. En la guerra contra las imágenes en el siglo VII, en el siglo VIII, por Constantino, y no Constantino el Grande, el que da el edicto de Milán, otro Constantino, por su padre el emperador, por la hermana del emperador. Hubo una guerra papal, hermano, entre imágenes. Hubo emperadores que llegaron a dar edictos o llegaron a promulgar órdenes que las imágenes se tenían que quitar de todas las iglesias católicas. Después venía otro emperador y decía que esas imágenes sí eran lícitas y sí podían ser veneradas. Después venía otro emperador y esas imágenes eran quitadas. Después ponía otro emperador y ese emperador decía que para que se dé usted cuenta, hermano, que los obispos no tenían la última palabra. La última palabra la tenían los emperadores. De esa manera afecta el imperio a la iglesia, hermanos. Los que llevaban a cabo los concilios ecuménicos eran los emperadores. Tenemos que reconocer que yo, como trinitario, que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Constantino no creó una trinidad, eso lo aclaro. Constantino no hizo una trinidad. La Trinidad, el gran defensor y el gran campeón de la ortodoxia trinitaria fue Atanasio. San Juan Crisóstomo, que se lleva a cabo en los primeros 4 concilios ecuménicos. Gracias a Dios que la ortodoxia de Nicea salió triunfante. Pero eso no quita, mis amados hermanos, que la iglesia se casa con el imperio y empieza una desviación. Porque el imperio es el que empieza a meter mano negra. El imperio es el que empieza a ejercer un poder eclesiástico.
en los tiempos de Teodoreto, que Teodoreto era un obispo de Antioquía, que era hereje. Usted sabía que cuando el Papa León Magno va al concilio no lo dejan entrar. El Papa de Roma, el obispo de Roma, el infalible de Roma, el que tenía las llaves de San Pedro. Cuando los católicos romanos dicen que los emperadores jamás metieron mano a la iglesia, eso es una mentira, hermanos. Gregorio o León Magno o León el Grande no lo dejaron entrar al concilio, envió su carta y no la dejaron entrar. Él entró, su teología sistemática acerca de la deidad de Jesús salió triunfante cuando muere ese emperador. Y le digo todo esto, hermano, para que vea que el imperio, el emperador, le he dado ejemplos, el emperador era el que tomaba la última palabra, no los papas, no el concilio o el magisterio católico, que se imaginan los católicos que ese magisterio siempre se manejó de esa manera, que había un colegio de cardenales y los cardenales eran los que escogían el obispo. Eso me da risa a mí escucharlo de los católicos romanos. El concilio cardenal de cardenales que se lleva a cabo para escoger un papa, mis hermanos, fue hasta el siglo XII. Hasta el siglo XII es cuando hay el primer colegio de cardenales para escoger un papa. Eso no existía antes. Antes los ponía el emperador, no el colegio de cardenales como hoy en día lo hace la iglesia católica romana que conocemos hoy en día, mis hermanos. Podemos ver, hermano, también que el Papa Sixto, ¿quién ha oído hablar de la Capilla Sixtina? Aquella gran capilla que pintó Miguel Ángel. El Papa Sixto fue un hombre que sobornó, compró su puesto eclesiástico de obispo. El magisterio católico romano en este tiempo se dejó sobornar. El magisterio católico romano se dejó comprar, se dejó manipular, se sobornó, compró el puesto de papa. Se compró el puesto de papa. Este hombre fue el que hizo la Capilla Sixtina. Sus hijos, porque este papa, el Papa Sixto, que hizo la Capilla Sixtina, muy famosa en la Iglesia Católica Romana ahorita, donde tiene su sede, en este tiempo, mis amados hermanos, los hijos del Papa Sixto eran... Yo sé que Guido va a querer fuentes y yo le voy a dar las fuentes a Guido. Yo no hablo por hablar, ni mi información es Wikipedia, ni nada de ese tipo de cosas. Yo tengo fuentes primarias, tengo fuentes fidedignas de lo que yo le estoy diciendo. Yo no hablo por hablar, ni soy un bufón, ni soy un bocón que salgo hablando tonterías. Absolutamente ese no es mi criterio, ni es mi ética como cristiano, ni calumniar ni levantar falsos en contra de absolutamente nadie. Hermanos, este Papa Sixto, el que hizo la Capilla Sixtina, cuando viene otro cisma acerca de lo que les estoy hablando, cuando este Papa Sixto empieza también a vender indulgencias, y entonces en este tiempo, mis amados hermanos, vienen a matar a un sacerdote también y lo degollan. Este hombre empieza a poner un monopolio dentro de sus territorios, donde el trigo y la siembra de aquel tiempo tenían que ir a enriquecer las arcas del Papa. ¿Y sabe usted quiénes eran los más beneficiados? La familia del Papa. ¿Saben ustedes quién gozaba de los lujos, de los impuestos que cobraba este hombre, del trigo y de toda la siembra que hacían a sus alrededores? Los hijos del Papa. Los hijos del Papa Sixto eran los que celebraban. ¿Pero saben por qué? Porque este Papa tenía el apoyo del emperador. Este Papa no podía tomar decisiones propias porque tenía que tener el consentimiento del emperador. En este tiempo, mis amados hermanos, es cuando viene el tiempo que se le conoce como el tiempo de la simonía. Este tiempo, mis amados hermanos, cuando viene Inocencio XIII, también fue un papa que empezó a vender indulgencias. Fue un papa también, mis hermanos, que los hijos fueron beneficiados de los impuestos, del diezmo. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica Romana cobraba diezmo obligatorio? No porque un obispo de Roma lo haya puesto, no porque un obispo de Roma haya dicho se tiene que cobrar un diezmo, no porque un obispo de Constantinopla haya dicho que se tiene que cobrar un diezmo. ¿Sabe quién fue? ¿Sabe quién fue el que puso el impuesto obligatorio de manera eclesiástica en la Iglesia Católica Romana? En el tiempo carolingio.
En el tiempo carolingio, en el tiempo de este emperador, que tiene sus beneficios porque trae escuelas públicas, trae la educación a la... Nos damos cuenta que los obispos, que el magisterio no metían mano en esas cosas. Los que tomaban decisiones eran los emperadores. En este tiempo, del tiempo de carolingio, es el que pone un impuesto de manera obligatoria como diezmo para todos los católicos romanos. No le importaba lo que decía el obispo de Roma, no le importaba lo que decía el obispo de Constantinopla, no le importaba lo que decía el obispo de Alejandría, lo que dijera el colegio cardenálico de Roma, no le importó. Él puso un diezmo como impuesto y lo tenían que pagar los católicos romanos. Para que usted se pueda dar cuenta de qué manera influye el imperio en la iglesia. Todo eso que le cuenta a usted la Iglesia Católica Romana, todo eso que le cuenta a usted de Luis Toro en sus videos, amigo católico, le falta mucho que agregarle. Le falta mucho ahí que le ponga la lupa a todo lo que le oculta Luis Toro en sus videos, a todo lo que le oculta Rafael Díaz en sus videos, que son las personas que yo puedo mencionar aquí en mis videos, que son conocedores de tergiversar la historia, no conocedores de Biblia ni nada de ese tipo de cosas. Después, mis amados hermanos, viene el tiempo de la simonía. Este tiempo de la simonía, mis hermanos, se le conoce la simonía porque se desprende de la palabra de Simón el Mago. Simón el Mago, aquella persona que quiso comprar la unción o el poder del Espíritu Santo, que lo puede encontrar en el libro de los Hechos, queriendo sobornar a Pedro, Simón el Mago, de ahí se desprende la palabra simonía. Por eso en este tiempo de la simonía era cuando se vendían los puestos eclesiásticos. Usted sabe, mi hermano, que en el tiempo de la simonía había personas que podían comprar el puesto de los mejores puestos eclesiásticos dentro de la cristiandad católica. Si usted era de la curia romana, si usted era de la curia europea, si usted tenía los recursos económicos para poder comprar un puesto eclesiástico a alguno de sus hijos, usted lo podía hacer. Los puestos eclesiásticos, mis hermanos, eran vendidos al mejor postor. Los puestos de papa fueron sobornados. El magisterio católico romano se dejó sobornar. Los puestos de obispo en las mejores ciudades metropolitanas de Europa se vendían a los mejores postores. De Aviñón llegó a haber 3 papas. La Iglesia Católica Romana le va a mencionar que uno era antipapa, que el otro era un usurpador, que el otro no era legítimo. Mi amado hermano, esto sucede por la simonía. Esto sucede. Sí había una persona que sí eran perversas, que se hacían por ser papas, que no era reconocido universalmente. Había reconocido en unos lugares y era reconocido en otros lugares no. Pero ¿saben por qué se desarrolla todo este peso? ¿Por qué se desarrolla todo esto de la Iglesia Católica Romana? Por la corrupción, por haberse olvidado de la vida en santidad delante de los ojos de Dios, por haberse alejado de la semilla pura del Evangelio, por haberse alejado de la enseñanza apostólica, por haberse alejado de las enseñanzas que dijo Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación del hombre. Toda esa enseñanza de Pablo decía que todo lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tenía hecho. Pero ahora todo lo que tiene por Cristo, lo tiene por bendición, lo tiene por gracia, y para Él lo es todo. Todo eso se había olvidado, mis amados hermanos, el catolicismo romano. Por eso el catolicismo romano no puede ser la iglesia de Jesús, porque no puede conectarse a las enseñanzas de los apóstoles. Por eso tiene que sujetarse a una falsa tradición. Por eso tiene que sujetarse a una falsa y a una maleable tradición. Ese sería otro tema de exposición que también sería muy interesante. ¿Cuál era la tradición apostólica y cuál es la tradición que hoy en día la Iglesia Católica Romana dice que era la santa tradición? Maleable totalmente y que no tiene absolutamente nada que ver con los padres apostólicos. La Iglesia Católica Romana, mi amado hermano, en este tiempo de la simonía, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted ha escuchado hablar del Papa Alejandro o de Rodrigo Borgia. ¿Quién no conoce a Rodrigo Borgia? Hay hasta una serie en Netflix donde sale Rodrigo Borgia, ¿no?
Rodrigo Borgia también sobornó el colegio de cardenales. Para este tiempo sí ya había cardenales que sí eran los que elegían al papa, pero Rodrigo Borgia compró el papado. Pensaba, mi amado hermano, y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. ¿Sabe qué pensaba la iglesia de aquel tiempo? Este Rodrigo Borgia era un hombre malo, era un hombre perverso, era un hombre que tenía esposa, era un hombre que tenía concubinas dentro del Vaticano, era un hombre que tenía hijos, su hija Lucrecia. Incluso, esto no hay nada verdad, pero hay quien dice que fue acusado de incesto con su hija Lucrecia, el Papa de Roma, el infalible de Roma, el que no se equivoca, el que le fueron depositadas las llaves de Pedro, era acusado y era tan perverso y era tan malo que tenía un corazón tan negro que era acusado de incesto. Tenía esposa, tenía concubinas, o sea que era un Salomón en ese sentido o en esa corriente, que sobornó el papado, hacía lo que quería en Europa. Fue responsable de derramar mucha sangre en Europa. ¿Por qué? Por simpatizar con otros emperadores, por simpatizar en el sentido civil con otros emperadores. Él lo que le importaba era la riqueza, lo que le importaba era la avaricia, lo que le importaba era tener un poder europeo y ser una persona influyente en Europa con otras personas. Y es responsable de derramar mucha sangre este papa, el Rodrigo Borgia, llamado el Papa Alejandro. Este hombre del cual estoy hablando también soborna ese tipo de cosas. Mi amado hermano, este tiempo de la simonía fue un tiempo terrible. Les decía que en el cisma de Aviñón hubo 3 papas. ¿Sabe por qué? Por la corrupción, por la putrefacción que había, y con todo respeto, por la putrefacción que había dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Por haberse casado con el imperio. Porque las decisiones las tomaba el emperador. No la tomaban los obispos, la última palabra la daban ellos. Gracias a Dios que hubo emperadores que dieron su veredicto, y esto lo reconozco, acerca de la Trinidad, acerca de la deidad de Jesús, acerca de todo ese tipo de cosas que nosotros, los que somos de confesión trinitaria, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto se desarrolla de esta manera, mi hermano. Usted ubíquese, amigo católico, ubíquese para que se dé cuenta de qué manera afectó este tiempo. La iglesia, mis amados hermanos, para seguir avanzando, la iglesia católica romana, en el hablar de qué manera la iglesia evangélica se conecta con el siglo I. Cómo la iglesia católica romana ha borrado datos, la iglesia católica romana ha borrado documentos históricos, ha tergiversado la historia, se ha adjudicado documentos, ha falsificado documentos. Y esto no lo dice Salvador Barragán, esto lo dice la iglesia católica ortodoxa. La iglesia católica ortodoxa no acepta la iglesia, la tiene como una iglesia apóstata por falsificar documentos y adjudicarse primacías que no le pertenecen. Eso lo vamos a ver en otro video y lo vamos a ir desarrollando. De qué manera la iglesia católica romana ha trabajado maquiavélicamente, y esto lo voy a decir con todas sus letras, y de qué manera ha engañado al mundo católico. Mis amados hermanos, en este tiempo del cisma de Aviñón, no se sabía a qué papa obedecerle. No sabía a qué papa obedecerle, a cuál de los 3 papas. Hermanos, ustedes sabían la orden de los caballeros templarios. La orden de los caballeros templarios fue una orden hecha por el papa, que eran los cruzados, o que eran las personas de defender el reino y las riquezas del papa en contra de los maometanos. Los caballeros templarios, mi amado hermano, y esto grábeselo, fueron traicionados por el papa. ¿Y saben por qué? Porque el papa simpatizó con un rey de Europa. El papa, por quedar bien con un rey, fue traicionado. Los caballeros templarios fueron acusados de herejes, fueron acusados de cismáticos, fueron acusados de satánicos. Por ese motivo desapareció la orden de los caballeros templarios. ¿Por qué? Porque fueron traicionados por el mismo pontífice de Roma. Para que se llegue usted a dar cuenta la moral y el sacrosanto imperio romano, el cual dice la iglesia católica romana y testifica públicamente que son la iglesia de Cristo. ¿Usted cree que una institución de esta manera puede ser la iglesia de Jesús? ¿Usted cree que una institución de esta manera puede reclamar para sí
ser la iglesia pura y santa de nuestro Señor Jesucristo? A mi punto de vista, no lo puede ser. No lo puede ser y no hay posibilidad que pueda conectarse con los apóstoles. Mi amado hermano, y vamos a seguir avanzando. En este tiempo, mis amados hermanos, la Iglesia Católica Romana hizo muchas embestidas. La manera en que la Iglesia Católica der Tierra Santa en contra de los maometanos. Pero mis amados hermanos, la Iglesia Católica Romana llegaba y saqueaba países enteros. La Iglesia Católica Romana llegaba y conquistaba países. Dogmáticamente el país que conquistaba tenía que ser católico romano. Toda persona que no se sujetaba a la institución católica romana como institución dogmática o que no reconociera un imperio sacrosanto o eclesiástico era acusado de hereje y era quemado vivo. La Iglesia Católica Romana es responsable de quemar muchísimas personas en Europa. Usted imagínese cuántos albinguenses asesinó la Iglesia Católica Romana. Cuántos eugutones mató y asesinó cruelmente la Iglesia Católica Romana. Cuántos paulicianos asesinó la Iglesia Católica Romana. Cuántos valdenses asesinó la Iglesia Católica Romana. Teodoro de Basa, que es el sucesor de Juan Calvino, o Teodoro de Basa, que es discípulo de Juan Calvino y que fue alumno y su suegro era Juan Calvino, reconoce que estos albinguenses o que estos puritanos que después se le conoce eran cristianos que se habían guardado y aislado de Roma. Después la Iglesia Católica Romana los conecta con Pedro de Baldo, que fueron los Badius, que fueron los pobres de León, que era una secta, que los acusaron de satánicos, de maquiavélicos, de demoníacos. Fue la excusa que usó la Iglesia Católica para desaparecer cualquier grupo protestante o cualquier persona que quisiera reformar la Iglesia. Tengo que reconocer que sí hubo, en todo este tiempo que yo le estoy hablando, sí hubo católicos y sí hubo pontífices o sí hubo obispos de esta manera que sí amaban a Dios y que sí trataron de reformar la Iglesia, que sí trataron se le conoce como la edad del oscurantismo, se le conoce como en este tiempo cuando la Iglesia Católica Romana pasa por cosas terribles, cosas horrorosas. Por eso la Iglesia Católica Romana es tan criticada por canales historiadores, por mismos historiadores. Usted lea el libro de Fox. Fox fue un hombre también protestante en el sentido que protestó en contra de la Iglesia Católica. ¿Ha escuchado usted hablar de los cuáqueros? A esos cuáqueros que llegaron a Europa, a América. Es una corriente que viene de Fox. Lea su libro. No crea que de 150 personas, como dicen los católicos. Cuando ellos sacan ese caballito de batalla o ese cartucho que tienen muy quemado, que dicen la Inquisición protestante. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Es que también la Inquisición protestante dice eso. Es que la Inquisición protestante hermanos, los protestantes traían una escuela de los católicos romanos. Pero, un ejemplo, como Juan Calvino, yo no tengo nada que decir de Zwinglio, porque Zwinglio sí fue un hombre más que confrontó más a los anabaptistas. Martín Lutero, un hombre de carácter muy fuerte, que sí persiguió judíos, que sí persiguió también anabaptistas, sus seguidores, no directamente él. Pero hermano, no se compara, y esto no es una comparación porque sería algo absurdo, quién mató más personas, o sería una comparación absurda que un católico se quisiera justificar con la Inquisición protestante a costillas de todo lo que viene arrastrando la Iglesia Católica Romana a través de toda la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos, siempre, cuando se casa con el imperio, cuando sirve los beneficios del imperio, cuando sirve los beneficios de todo esto que venimos hablando, de todo esto que venimos platicando, es la forma, hermano, y la connotación y el impacto que trae este imperio a la Iglesia. Es por ese motivo, mis amados hermanos, les platico que nosotros, yo en lo personal estoy hablando, siempre la Iglesia Católica Romana tratan de decir que Juan Calvino protestó. ¿Por qué? Porque Juan Calvino quiso hacer una religión diferente. Porque Martín Lutero quiso hacer una religión diferente. Que porque Teodoro de Basa quiso hacer una religión diferente. Que porque Jacobo Arminio quiso hacer una religión diferente. Que porque John Wesley quiso hacer... No, mi hermano, esto no sucedió así. Martín Lutero nunca quiso renunciar a la Iglesia Católica.
De hecho, Martín Lutero se consideró católico, pero Martín Lutero lo que quería era reformar la iglesia, que la iglesia volviera a la iglesia apostólica, que la iglesia, como venía corrompida, Martín Lutero dijo que cuando él llegó al Vaticano, llegó a un prostíbulo gigante, lleno de prostitutas, lleno de homosexuales, la sede del Papa, lleno de perversión, lleno de inmoralidad, lleno de cantinas, una porquería, mi amado hermano. Cuando así, mi hermano, Lutero, cuando John Tetzel va y empieza a vender indulgencias, Lutero sí creía en el Papa. Lutero manda una carta al Papa quejándose que John Tetzel está vendiendo la salvación por dinero, que John Tetzel está vendiendo el perdón de pecados por dinero. El Papa le responde y le dice a Lutero que esto no es de John Tetzel, que esto es algo del Papa. De esa manera, el Papa en turno, que es el Papa León X, es como acaba la Basílica de San Pedro, cobrando indulgencias, a costillas de engañando a la gente, a costillas de lucrando con la fe de las personas, a costillas de engañando, de lucrar de una manera descabellada a la fe de las personas. Por eso, mis amados hermanos, usted lea Romanos. Romanos es un libro tan precioso. Romanos es considerada la columna vertebral del Nuevo Testamento. Romanos fue la vida que Romanos fue la epístola que impactó la vida de Lutero, cuando él pudo ver la justificación por gracia, cuando él pudo ver de qué manera el hombre es justificado legalmente, jurídicamente, judicialmente, la justicia de Jesús imputada, depositada a nosotros por gracia, declarados justos ante Dios una vez y para siempre, justos delante del Padre, no por nuestro mérito, por el sacrificio de Cristo. Lutero quería regresar a la iglesia pervertida, a la iglesia desviada de las cosas, pero la iglesia católica no iba a ceder a las enseñanzas de un simple monje ahí que ahí andaba. O sea, ¿cómo? Igual pasó con Juan Calvino. Juan Calvino nunca quiso hacer una religión nueva. Juan Calvino nunca quiso desprenderse, no. Lo que querían era regresar al cristianismo, a la semilla pura, regresar al cristianismo, a las enseñanzas de los apóstoles. Esa fue la intención de la Reforma Protestante. Yo, a pesar de que no soy de confesión reformada, ni soy presbiteriano, ni soy de confesión reformada, ni soy de confesión luterana, ni soy de confesión anglicana, no me identifico con ellos, pero tenemos que reconocer que la Reforma Protestante fue importante. ¿Por qué? Porque se pudo traducir la Biblia. Eso fue un pacatá a la Iglesia Católica Romana. Hermanos, ustedes saben cuál fue la primera escuela pública en Europa de manera obligatoria. Fue en Ginebra, por los reformados, por los protestantes. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque sus obras, que la salvación la gana por sus esfuerzos, que la salvación la gana por méritos de ellos. Aunque aceptan la gracia, la condicionan. Aunque aceptan la fe, la condicionan. Aunque aceptan la justificación, la condicionan. Aunque aceptan la elección de Dios, la condicionan. Todo condicionan y todo deja de ser gracia. ¿Por qué? Porque si quitan toda esa parte de la Iglesia Católica Romana no puede vivir una vida sacramental. La iglesia primitiva fue una iglesia que vivió en santidad por gracia. ¿Por qué? Porque la obra no es el mérito de nuestra salvación. Obramos por amor, obramos por agradecimiento. Eso fue, mi amado hermano, el curso de la Reforma. Yo, a pesar de que no soy de confesión protestante, como lector de la historia, como lector de la Biblia, como estudioso de las Escrituras, en mi poco conocimiento que tengo que reconocerlo. La primera escuela pública en Europa que se hizo de manera obligatoria fue en Ginebra. ¿Por qué? Porque a la Reforma le interesaba que todas las personas se enseñaran a leer. Porque la iglesia protestante dependía de un libro y dependía de las enseñanzas de un libro. Dependía de que, como dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Como la iglesia de Berea, que todo lo comparaba con las Escrituras. La iglesia católica romana, mi amado hermano, trató de tener en ignorancia a las personas. La iglesia católica romana prohibió la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. La iglesia católica romana, mi amado hermano, hizo cosas muy malas que afectó el cristianismo.
La iglesia protestante y la reforma protestante trajo muchas cosas benéficas al cristianismo. Entonces, como la iglesia protestante dependía de la lectura de la Biblia, dependía de las enseñanzas de la Biblia, por eso se interesó en la lectura de los laicos, en la lectura de los niños y hacer una escuela pública obligatoria, cosa que la iglesia católica romana nunca hizo. Ahí les dejo este regalito y esta cerecita a los católicos romanos, que lo diga Luis Toro en sus enseñanzas. Ahora son muy bíblicos. Ahora Luis Toro dice que todo tiene que estar en la Biblia. Hasta parece que escucho uno de los 5 gritos de guerra de la Reforma, que fue la sola escritura. Pura Biblia. Y él quiere pura Biblia. Hermano, la iglesia católica romana les ha pegado fuertemente, aunque las encuestas lo han dicho. Yo he visto documentales de sacerdotes católicos romanos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en España, que es un país netamente católico. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iglesia católica cambió ese rumbo para darle otra imagen a la iglesia católica. Las misas católicas son aburridas, las misas católicas la gente se duerme, una vida sacramental. Entonces tuvo que traer un auge diferente. Por eso ahora se pone a leer la Biblia, por eso el laico hoy puede agarrar la hostia. Antes eso era sacrilegio, ningún laico podía agarrar la hostia porque eso era sacrilegio, eso era cosa de muerte. Ahora sí los laicos pueden llevar la comunión a los enfermos. La iglesia católica romana, yo como le decía la otra vez a un católico que me reservo su nombre, no podemos comparar ni la iglesia católica del Concilio de Trento a la iglesia católica carismática de hoy en día, porque no es la misma iglesia, no enseñan lo mismo. No enseñan lo mismo. El Concilio de Trento dijo que el purgatorio no era un estado, era un lugar literal. El Concilio de Trento dice que el purgatorio es un lugar literal. Hoy en día, de manera filosófica, la Iglesia Católica Romana dice que el purgatorio es un estado. Hay una contradicción, hermano. El rosario fue reformado, la liturgia católica fue reformada, la misa fue reformada. No es la misma iglesia carismática, la iglesia católica tridentrina. Volviendo al tema, mis amados hermanos, no se deje engañar por esos conferencistas católicos romanos. La iglesia, el impacto que trajo la iglesia el imperio a la iglesia fue perverso, fue maquiavélico, mi amado hermano, porque las decisiones las tomaba el emperador. ¿Sabe usted por qué asesinaron, y lo he dicho en otros videos míos, por qué la iglesia católica romana asesinó a San Jerónimo de Sanovarola? Usted busque ahí en internet y ponga San Jerónimo de Sanovarola. San Jerónimo de Sanovarola fue un monje agustiniano, fue un monje agustiniano o de la orden de San Jerónimo, creo que no me acuerdo si agustiniano o de la orden de San Jerónimo, una de esas dos órdenes. San Jerónimo protestó en contra del lujo, de la alza de impuestos de la iglesia católica romana y fue asesinado. Sus cenizas no fueron dignas de ser enterradas o darle, como dicen los católicos, una cristiana sepultura. No, sus cenizas fueron arrojadas. Protestó por la alza de impuestos. Por eso les decía que la iglesia católica se mofa cuando hay de diezmos y ellos cobraban impuestos, hermano. Lo decíamos en el otro video. Mi hermano, para entrar a nuestra recta final, y ahora sí no sé si haya preguntas, ahora sí hay un poquito más de tiempo para contestarlo. Por ahí oí que Guido, no sé si está aquí Guido Rojas todavía. No sé si haya preguntas. Aquí está la señora Rosa Araujo, que es católica y que es muy respetuosa, o señorita porque está joven. Hermanos seguidores de Jesús. No sé si hay alguna pregunta. Por aquí veía algunas preguntas. Bueno, ahorita si sale una pregunta, las contestamos. Y de esa manera, mi amado hermano. Mira, hermano, vamos a tener otro estudio acerca de eso. Acerca de cómo la iglesia evangélica viene desde el siglo I. La iglesia evangélica, siempre la iglesia católica romana nos ha echado en cara, como decimos en México, cómo la iglesia evangélica no puede demostrar una conexión con la iglesia apostólica. Ellos se identifican por medio de una sucesión interrumpida de apóstoles. Esa sucesión sí ha sido interrumpida. Esa sucesión, yo voy a tener un debate con Guido Rojas, con un teólogo católico acerca de este tema. Pero podemos ver, hermanos, y yo les voy a dar un estudio acerca de ello. Voy a traer al teólogo Julio César Pérez Barbosa, que él es un académico que ha dado clases en seminarios evangélicos
y él nos va a hablar de la pre-reforma, nos va a hablar de la reforma y de la post-reforma. Vamos a tener esta serie, 3 series de estudios. Yo voy a invitar al hermano Julio César, que él es el que va a exponer. Él sí es académico en historia y él sí ha dado clases de historia en seminarios evangélicos. Hoy hablé con él y nos va a hacer el favor de venir a mi canal y poderlo y escucharlo, lo que él nos va a enseñar. Mi amado hermano, y yo voy a tener una serie de estudios y yo me voy a encargar de esto. Esto va a ser un estudio muy interesante, muy importante, muy bonito y de mucha bendición. Y les vamos a demostrar a los católicos que la iglesia siempre permaneció pura, desde el siglo I hasta el siglo XVI. Porque sí hubo evangélicos antes de la reforma protestante. Sí hubo evangélicos, veía un video que decía que evangélicos no se les da el término hasta el siglo XIX o el siglo XX. ¿Por qué nos decimos evangélicos, hermano? Porque el centro de nuestra vida es Cristo. ¿Por qué nos decimos evangélicos? Porque vivimos el evangelio. ¿Por qué nos decimos evangélicos? Porque vivimos las enseñanzas que quedaron plasmadas en los 4, es un evangelio, pero visto de 4 evangelistas diferentes. El evangelio es uno, porque la palabra evangelio quiere decir mensaje de buena noticia o buenas nuevas. El mensaje es uno, pero decimos 4 evangelios porque hay 4 evangelistas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que dan su punto o de la manera que ellos vivieron, inspirados por el Espíritu Santo, las enseñanzas de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero el mensaje es uno, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el mensaje de buenas noticias. Un solo mensaje. Ese es el mensaje que enseñaba la iglesia primitiva. Ahora la iglesia católica romana enseña una religión sacramental, una religión dogmática. Enseña una religión que tiene que ser basada en sus esfuerzos, en sus obras, y que si no cumple tales requisitos, usted no se puede salvar. Eso derrota la gracia, mi hermano, y la gracia nadie la puede derrotar, porque la gracia es un regalo, es un favor que no merecemos, que Dios nos ha dado. Y esa gracia es el regalo de vida eterna, y ese medio es la fe. Dice Pablo, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Pablo que Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta, hermano, que ni aun las obras que están preparadas para andar en ellas son de nosotros, sino que Dios las ha preparado de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Ni aun las obras nos corresponden, porque Dios las preparó. Por eso es por gracia. No como lo enseña la Iglesia Católica Romana, por medio de misas, una vida de misas gregorianas, que le inventan un purgatorio, que le inventan un agua bendita, que le inventan una mediadora del cielo, que le inventan una reina del cielo, que le inventan una absolución de pecados falsa, que le otorgan también al Papa una infalibilidad. Tantas y tantas cosas, mi amado hermano, que podemos hablar de todo lo que Roma se ha inventado para poder de una u otra manera, influenciados malamente por el enemigo y por el adversario de nuestro Dios, queriendo de una manera tergiversar, torcer el mensaje de salvación bíblico, pero no lo ha logrado, mi amado hermano, porque la semilla pura del evangelio, las doctrinas de la gracia, la doctrina de la fe, las doctrinas de la gracia, que a mí me encanta predicar las doctrinas, las enseñanzas de la gracia, nadie las ha podido desaparecer. Es algo que ha permanecido de manera sistemática. Siempre que lo podamos entender, lo podamos ejemplificar y lo podamos predicar, lo podamos enseñar de manera correcta y de manera bíblica, tal y como lo enseña la santa y bendita palabra de Dios. Así es, mi amado hermano, el impacto que trajo el imperio a la iglesia. Las decisiones de los emperadores, el tiempo de la simonía, cuando la Iglesia Católica vendió los puestos eclesiásticos al mejor postor, cómo las decisiones las toma el emperador,
cómo la iglesia se casa con el Estado, cómo la iglesia deja de perseguir y deja de ser perseguida y empieza a perseguir, cómo la Iglesia Católica Romana levantó falso testimonio en contra de personas para poder asesinarlas, para poder traer una inquisición descabellada en contra de ellos, cómo la Iglesia Católica Romana sembró pruebas falsas en contra de muchos grupos que protestaron en contra de sus herejías, y la Iglesia Católica Romana se encargó de desaparecer documentos, de desaparecer todas esas personas, de grupos de cristianos que surgieron antes de la Reforma para poder tapar, para poder tergiversar de una forma maleable, poder esconder todas esas historias que la Iglesia Católica Romana no le quiere mencionar. El caballito de batalla que menciona la Iglesia Católica Romana eran sectas, eran protestantes, fueron asesinados porque eran sectas. Ah, sí, eran eutiquianos. Oh, sí, esos hombres eran dualistas y eran herejes. A todo mundo tachan de hereje, hermano. A todo mundo tachan de cismático. Todas las personas que se separan de la Iglesia Católica papista son herejes, pero no se dan cuenta que los que realmente han sustentado y han fomentado su herejía son los católicos romanos. Los que realmente se han separado de la semilla pura del Evangelio son los católicos romanos. Los que literalmente se han separado de la enseñanza apostólica son los católicos romanos. Por eso afirmo, mi amado hermano, que la Iglesia Católica papista romana, cuando se romaniza con el imperio, no puede ser la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. No porque yo lo diga, porque sus enseñanzas, su vida sacramental, no concuerdan con la Biblia, no concuerdan con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual tanto pues hay un abismo de enseñanza entre la iglesia primitiva y en lo que enseña la Iglesia Católica Romana de hoy en día. Por eso nosotros, mis amados hermanos, creemos en una iglesia invisible. Creemos una iglesia invisible. ¿En qué sentido? Invisible en el sentido, mi hermano, de que usted no puede ver a la iglesia que está en China, al menos yo no puedo ver a la iglesia, mi hermano Antonino, que vive en Marsella, en Francia. No lo conozco personalmente, pero nos une la fe, nos une el amor a Jesús, nos une la salvación por gracia, por medio de la fe, y eso nos hace parte de la misma iglesia espiritual. Una iglesia que somos salvos por gracia, creemos en esa iglesia, que la verdadera iglesia la forman los salvos, los santos, los santificados, los justificados por nuestro Señor Jesucristo. Nadie absolutamente más. No creemos en una iglesia visible. Sí creemos en iglesias visibles locales, pero no creemos en una iglesia visible de manera institucional como Roma, identificándose en el Vaticano con una cabeza visible, que esa es una herejía y esa es una blasfemia, que sea una cabeza visible, por lo cual la iglesia se puede identificar como la iglesia de Cristo. Eso no existe en el Nuevo Testamento, mi hermano. Eso no enseñaron los apóstoles, eso no enseña la palabra de Dios, esa no fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso está aislado y queda descartado. La católica romana que hoy en día conocemos está lejos de ser la iglesia de Cristo. Estos dos videitos, hermanos, pequeños, porque la historia es muy larga, la historia es muy profunda, pero traté de hacerlo de la manera más dinámica o más didáctica y poner en alto los puntos más resaltantes, porque la historia, les voy a repetir, que es muy larga, para que veamos de qué manera trajo el imperio y de qué manera se romanizó la Iglesia Católica Romana. Mi amado hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando hablamos de católico o hablamos de católica, usted no se espante, hermano. La palabra católico quiere decir universal, y yo con esto no quiero ofender a nadie. Cuando decimos que el cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Aunque usted no lo pueda ver, es una iglesia espiritual, que somos salvos por gracia. Hay hermanos que en Corea del Norte sufren persecución, pero no niegan su fe en Jesucristo. Esa es la iglesia espiritual. Universal en el sentido que el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Que la salvación o la salvación de Jesús vino para todas las personas. Que la salvación de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio vino para todas las personas que creen en Él.
para todas las personas que le reciben como su Señor y su Salvador de sus vidas. Entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la asamblea de los santos, está en todo el mundo, es universal, pero no papista, no romana, no romanizada, no en el sentido católico romano que ellos lo ven. Por eso cuando yo le agarro un libro de historia y veo la iglesia católica, veo la palabra católica en el siglo I o en el siglo II, con Cipriano de Cartago, con los novacianos, con el mismo San Ignacio. O sea, universal ¿en qué sentido? En que está en todo el mundo. Cipriano de Cartago ya es el que empieza a decir que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Por eso viene el cisma con los novacianos. Eso lo vamos a ver en otro video. Ahí ya empieza a agarrar un rumbo la iglesia, de que fuera de la iglesia católica no había salvación. De manera ya como los romanos o los papistas lo empiezan a ver siglos más adelante. Pero usted, mi hermano, cuando le digan que la iglesia es universal, la iglesia es universal porque el cuerpo de Cristo lo formamos todas las personas en todo el mundo. Aunque usted no los pueda ver, pertenecemos a una iglesia espiritual. Vestiduras cuando escuche eso. Rásguese las vestiduras cuando Roma, como institución dogmática, como Roma, que se cree un imperio sacrosanto, o se cree una iglesia sacrosanta, ahí sí rásguese las vestiduras cuando se quieran adjudicar una iglesia institucional de Jesús que Él no dejó. Y que nuestro Señor Jesucristo, yo le aseguro que no, no quiero hablar cosas de más, ni quiero ofender, ni faltar el respeto a los católicos, porque no es mi ética como cristiano, jamás ha sido esa mi ética, faltarle al respeto a nadie, ni discriminar, ni ofender absolutamente a nadie. Simplemente estamos hablando cosas verídicas, estamos hablando cosas ciertas, que de esta manera podemos verlo, mis amados hermanos. Dice el pastor Magno Lastra, llegó tarde, pastor Magno Lastra, saludos y bendiciones. Ahí el hermano pastor Magno Lastra acaba de abrir un canal de YouTube. Invito a todos los hermanos también que apoyamos al pastor Magno, a nuestro hermano Juan Peña. Nuestro hermano Juan Peña también acaba de abrir un canal de YouTube. El hermano Juan Peña es muy bueno para la teología sistemática. A ver, llegó una pregunta, dice la señora Rosa Araujo. Salvador, ¿pero en qué sentido? Muchas iglesias se dicen ser la verdadera, y hablo de iglesias que son cristianas pero tienen diferentes doctrinas. Recordemos, Rosa Araujo, que un sistema de teología no te salva. Las iglesias tienen posturas teológicas, el sistema teológico no te va a salvar, el que te salva es Cristo. Uno de los gritos, o una de las cinco solas fue solo Cristo. La palabra solo Cristo es que somos salvos solo por el mérito de Cristo en la cruz, no por un sistema teológico. Yo tengo un sistema de teología en el cual puedo explicar y entender las teologías de la gracia, pero ese sistema de teología yo lo puedo entender, yo lo puedo comprender, pero si yo no soy una persona regenerada, si yo no soy una persona nacida de nueva, yo no soy salvo, por mucho que tenga y pertenezca a una institución. El hecho de que vayas a una iglesia y te sientes en una banca no te hace parte del cuerpo de Cristo. El hecho de que vayas y te sientes en una banca y cantas y leas la Biblia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es nacer de nuevo. Y ese creer, dice la palabra de Dios, el que cree tiene vida eterna. Ese creer es un perseverar en los caminos de Dios. Nosotros creemos en una perseverancia de los santos, de que el cristiano tiene que perseverar en una vida de santidad delante de Dios. Nosotros jamás fomentamos el pecado, jamás damos licencia para pecar a las personas. Por lo contrario, creemos en una santificación progresiva entre el hombre y el Espíritu Santo que mora en el corazón y que ha puesto un sello divino en el corazón de la persona. Entonces usted dice, señora Rosa, que ¿cuál de todas las iglesias es la verdadera? Todas las personas que son salvas, señora Rosa, son las personas que han creído verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese creer es un activo continuo de que el creyente cree toda su vida. Ese creer tiene que traer una regeneración que trae un nuevo nacimiento, que el viejo hombre tiene que morir y tiene que nacer el nuevo hombre. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Yo no le puedo decir cuál denominación es salva y cuál no, porque eso a mí no me corresponde. Ni la Biblia no han creído verdaderamente en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú serás salvo. Eso lo dice en Hechos 16:32, el otro pasaje. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esos son los salvos, los que han creído, las personas que han sido regeneradas, las personas que se les ha sido imputada la salvación de Jesús a nosotros por gracia. No sé si haya quedado clara la respuesta. A ver, vamos a ver qué otra pregunta hay. Me hubiese gustado que el pastor Magno nos hubiera acompañado a este video para que él nos hubiera dado también su punto de vista. Dice el hermano Narciso: amén, la salvación del Salvador eterno me alcanzó leyendo la Biblia y estando solo en la selva peruana y lejos de la muchedumbre. Amén, mi hermano, amén, esa es la verdadera iglesia. Dice la señora Rosa Araujo: la mayoría de los evangélicos dicen nacer de nuevo. ¿Cómo dice? De nacer de nuevo, pero pertenece al cuerpo de Cristo en forma de interrogatorio. Le vuelvo a repetir, señora Rosa Araujo, una denominación no te salva, un sistema teológico no te salva. Yo no le puedo decir si su papá pertenece al cuerpo de Cristo, porque yo no conozco el corazón de las personas. Yo no conozco, yo no tengo ese atributo que solo le pertenece a Dios. Esa respuesta solo le corresponde a Dios. Si su papá es del cuerpo de Cristo, si su papá ha creído en lo que enseña la Biblia, si su papá ha creído en lo que dice la palabra de Dios, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, eso le corresponde a Dios, eso no nos corresponde a nosotros. Yo no etiqueto denominaciones, yo no etiqueto, o sea, eso no nos corresponde a nosotros. Dios es el que conoce el corazón de cada persona. Dios es el que conoce si hay un hombre nuevo, si hay una persona regenerada, si realmente has creído en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso solo le corresponde a Dios, Rosa, señorita Rosa, porque ese es un atributo que solo es de nuestro Señor. Dice Rafael Velázquez: Jesús no fundó una iglesia, no existe un depósito de fe con una misión de evangelizar. No entiendo ahí la pregunta. ¿Algún otro hermano que quiera hacer alguna otra pregunta o algún amigo católico? Mi hermana Elvira Martínez, Dios la bendiga también. Gracias, hermana, por apoyarme siempre en Facebook. Yo tengo en esto de la apologética ya un par de años y la hermana Elvira fue de las primeras hermanas que conocí en las redes sociales. La hermana Anita Cofillo, ella me conoce también de hace mucho tiempo. El hermano Martín Soldado de Jesucristo también lo conocí hace mucho tiempo dentro de la apologética, mucho más que antes del pastor Magno. Dice mi hermano Antonio de El Para, dice: porque estos católicos dicen que la salvación es del... Exacto, mi hermano, ese es un gran error. Es por eso, mi hermano, por eso es lo que yo decía, que ellos viven una vida sacramental en el sentido de que si no cumplen los sacramentos no te puedes salvar. La iglesia primitiva no creía en una vida sacramental. La iglesia primitiva creía en las doctrinas de la gracia, por amor a nosotros. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 8. ¿Alguien se acuerda lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 8? Se los voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Es un versículo, hermanos, que yo fue de los primeros que memoricé cuando empecé a leer la Biblia. Y es un versículo que todo cristiano se debe de memorizar y lo debe traer siempre. Dice: mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso verdaderamente es vivir una vida y aceptar una salvación por gracia. Porque Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amén, mis amados hermanos. Y eso es el error, hermano Antonio de la Parra, que nos sigue desde Marsella, desde Francia, de que la iglesia es la encargada o la responsable de evangelizar y de predicar las buenas nuevas de salvación.
Pero yo digo que la iglesia no salva, la religión no te salva. La iglesia católica ve la iglesia como un medio de salvación. La iglesia es un medio de evangelización, pero no de salvación, porque el único medio para llegar a la salvación es la fe, y la fe es un don, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio para obtener la salvación, y la salvación es por gracia. Por lo tanto, la gracia y la fe son unos dones de Dios, y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Mi amado hermano, y les digo a todos los hermanos que nos están siguiendo, que la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es muy enfática, la palabra de Dios nos dice muy claramente todo lo que podemos obtener y todos los beneficios. Yo, mi amado hermano, las intenciones de este video, y lo digo con un corazón sincero y con un corazón en la mano, es que nuestro Dios sea glorificado, que toda la gloria. Amén, mi hermano Antonio. Usted no va a la iglesia para ser salvo, usted va a la iglesia porque es salvo. Amén. Esas son las doctrinas de la gracia, hermano. Esas son las doctrinas de la gracia. Que nosotros no perseveramos para salvación, perseveramos porque somos salvos. Perseveramos en un camino de santidad con el Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio de verdad. Amén. Amén, mi amado hermano Antonio. Eso es correctísimo. Esas son las doctrinas de la gracia que su servidor enseña. Mi amado hermano, ya nos salimos del tema, ya nos fuimos a otro tema, pero está muy buena la plática, y los hermanos ahí siguen interactuando, y eso es agradable porque veo que esto es de bendición para mis hermanos. Mi amado hermano, les decía también hace un momento que la iglesia católica romana siempre se ha adjudicado ese tipo de cosas, por lo cual no le pertenece de ninguna manera. Usted ha visto tantas cosas. Yo hice un video que si era posible que la iglesia católica comprara pastores para poder manipular falsos testimonios. No fue directamente ni fue una forma agresiva, simplemente fue una plática. Ahí estuvo el pastor Magno Lastra, que nos hizo el favor de acompañarnos y de dar su aporte. Le vuelvo a repetir que se suscriba al canal del pastor Magno Lastra para que él pueda hacer sus transmisiones en vivo. Nuestro hermano Dani Córdoba también, por ahí está mi hermano Dani. Vamos a apoyar el canal de nuestro hermano Dani, de nuestro pastor Magno Lastra, de mi hermano Ángel Regalado, de mi hermano Juan Peña. A mí no me interesa quién tiene más likes, quién tiene más seguidores, quién tiene más vistas. Eso no es mi interés, hermano. A mí me interesa es que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de mi Dios sea honrado, que se predique la salvación que nuestro Dios nos ha dado por gracia. A mí lo que me interesa es glorificar, honrar, adorar al que vive y reina para siempre, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que se merece toda la gloria y toda la honra, porque Él es digno. Dice la Escritura, Él es digno de abrir los sellos. Nuestro Dios, el Cordero que fue inmolado, merece toda gloria y toda honra. Y vamos a usar las redes sociales para honrarlo, para glorificarlo, para testificar de su poder, para testificar de su gracia, y que la Iglesia Católica Romana no siga engañando personas. Que Luis Toro no salga haciendo esto de las redes sociales, hermano. A mí me impulsó a hacer este tipo de videos, porque yo cuando veía a Luis Toro, cuando veía a Rafael Díaz, yo decía, ¿quién son estos incircuncisos para venir y aplastar las doctrinas de la gracia? ¿Quién son estos incircuncisos para venir y expresarse de esa manera de nosotros? Y yo dije, si yo no... Por ese motivo, mis amados hermanos, yo me di a la tarea de estar en esto de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, en los grupos de Messenger que tenemos ahí con los hermanos Dani, Ángel, el pastor Magno, el hermano Juan Peña, el hermano Johnny Etzoye. Entonces, ese fue el motivo el cual a mí me movió, hermano, a hacer videos, en salir en la defensa. Cuando yo veía el canon bíblico, hermanos, fue uno de los primeros videos que yo hice, les platico así como testimonio, que yo hice acerca del canon bíblico. Cuando yo veía salir ahí a muchas personas en las redes sociales, cuando escuchaba a Luis Toro decir que la Iglesia Católica hizo la Biblia, que gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia, que la Iglesia Católica no cayó del cielo la Biblia, que la Iglesia Católica hizo esto. ¿Y este hombre quién es para venir y tergiversar la historia? Este hombre, déjame poner a cargar mi teléfono porque ya se va a descargar.
Y yo decía, ¿este hombre quién es para venir? Ahí está. Yo decía, ¿este hombre quién es para venir y para engañar a las personas con todo este tipo de cosas que decía que ellos las debemos? Yo ahí en mi canal, hermano, puede ver unos videos que tengo acerca del canon bíblico muy buenos, muy interesantes. Incluso el sacerdote Daniel Acosta de República Dominicana, frente a católicos, me dio la razón de que yo tenía la razón de que todo lo que yo había dicho acerca de la compilación o de la compilación o la recopilación del canon era verdad. Todo lo que Luis Toro les ha dicho en los videos es mentira, mi hermano. De que Damaso hizo la Biblia, Damaso murió y ni siquiera conoció la traducción de San Jerónimo, hermano. Eso grábeselo y eso dígaselo a un católico. San Damaso no compiló absolutamente nada. Damaso ni siquiera sabría arameo, ni siquiera sabía hebreo, ni siquiera sabía ese tipo de cosas, ni sabía qué significaba Osana en las alturas. Ese hombre no participó en ese tipo de cosas. No se deja engañar por Luis Toro. No se deja engañar por todas las mentiras y la falsa apologética de una manera tergiversada que dice Luis Toro. Eso fue lo que a mí me impulsó, hermano, en salir en redes sociales, en salir en defensa de nuestra fe evangélica, porque yo me identifico como evangélico, yo me identifico como cristiano evangélico. Si me quieren decir protestante, hay quien me pone etiquetas de calvinista. Yo les digo que yo no soy de confesión reformada, por lo tanto, no, sí acepto y reconozco de estudio, de profundidad, que yo he aprendido mucho de ellos. Por eso también son mis hermanos en la fe y los cuales respeto mucho, igual que los hermanos pentecostales. Somos hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos amamos unos a otros. La salvación no nos corresponde por un sistema teológico, sino por la gracia, por medio de la fe. La gracia no la podemos condicionar a una etiqueta, a una denominación, a una religión, a un papa, a un sistema teológico. Es por gracia. Y la gracia es gracia, o sea, así con todas sus letras. Entonces, hermano, dice la hermana Elvira, voy a leer su comentario. Dice Rosa, de veras que yo entro sin prejuicios a canales evangélicos para saber en lo que creen, pero en eso de que solo acepte a Cristo en su corazón y la iglesia vale, no me cuadra. Bueno, llegó mi hermano David Iván Tavilo. Bendiciones, hermano David. Mire, señora Rosa, aceptar a Cristo en tu corazón. Yo les voy a hablar así con todas las letras, amados hermanos, y yo no quiero faltar al respeto ni ofender a nadie. Yo no soy en contra de que reciban a Cristo en su corazón. No puedo estar en... Cuando Dios ve al pecador, Dios no ve al pecador, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Dice Pablo, cuando habla a los romanos, habla a dos pueblos, gentiles y judíos. Por eso Romanos es una carta mixta que va dirigida a dos pueblos y les hace creer enfáticamente, les dice que tanto judíos y tanto gentiles sin Cristo están perdidos. Aun si son hijos de Abraham, si son hijos de Isaac, si son hijos de Jacob, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, sin Cristo no hay salvación, seas judío o seas gentil. ¿Por qué escribe en el contexto histórico la carta a los romanos? Ya nos salimos del tema, o sea, el video del que hablamos ya se terminó, lo damos por terminado, pero aquí veo a muchos hermanos conectados y por agradecimiento, apoyarme, vamos a seguir adelante. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos para explicarle a la señora Rosa, porque una respuesta esa no se puede dar en 5 o 10 segundos, sino hay que verlo en su contexto histórico para poder dar una explicación correcta y lo mejor que se pueda dar. Mire, señora Rosa, en el contexto que escribe Pablo, de el que cree, usted lea el Evangelio de San Juan y va a encontrar muchísimas veces el creer. Usted lea a Pablo, por su sangre, justificados en su poder, justificados gratuitamente, que a mí me encanta la carta a los romanos, cuando usted lee Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es un versículo, hermano, que cuando usted lo lee y lo medita, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo dice que éramos enemigos de Dios, hijos de la ira, así describe Pablo a los gentiles. Ahora viene el tiempo de la reconciliación, viene el tiempo de la expiación, viene el tiempo de la propiciación, viene el tiempo de la adopción, cuando somos adoptados como hijos de Dios por gracia, por el mérito de Cristo, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, esto le voy a contestar a la señora Rosa. Mire, señora Rosa,
nosotros sí creemos en Jesús porque es nuestro deber. El creer es un paso que uno da como ser humano. Tiene que dar ese paso de creer. Pero el que nos acepta como hijos es Dios. Usted no acepta a Dios. Dios nos aceptó a nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y aterriza en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego usted lea Romanos 3:24, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Lea Romanos 3:24 que dice la palabra de Dios que somos justificados gratuitamente. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Lea Romanos 4 en adelante, Pablo dice que Abraham se pudo gloriar entre los hombres y justificarse ante los hombres, pero no para con Dios. Señora Rosa, el creer y eso de recibir a Cristo en tu corazón, ese creer le decía que tiene que ser un creer continuo. Mire, si una persona va a una iglesia y dice que recibe a Cristo en su corazón y sale de la iglesia y en su vida no pasa absolutamente nada, sigue mintiendo, sigue robando, sigue prostituyéndose, sigue practicando todo tipo de pecado, esa persona nunca creyó. El creer, cuando usted cree, tiene que haber un cambio en su vida, porque ese creer trae una obediencia a Dios. Y esa obediencia es un proceso de santidad que tiene que vivir de la mano del Espíritu Santo. Cuando tuvo esa revelación y fue llamado por Dios y creyó lo que Dios le decía del testimonio salvífico de Cristo, él creyó y hubo un cambio en su vida. Dejó de ser fariseo de fariseos, dejó de ser perseguidor y empezó a obedecer a Dios. Empezó a enseñar la palabra de Dios. Eso es un creer genuino. Pero personas que van y dicen, levantan su mano y dicen, sí, yo creo en mi corazón y creo en Cristo, pero salen de su iglesia y no pasa absolutamente nada, o sea, siguen su estilo de vida, siguen practicando todo tipo de pecados, se cumple lo que dice la parábola, o sea, esas personas no se pueden considerar como salvas. O sea, una persona que ve, porque cuando Dios, señora Rosa, ve al pecador, le decía, no ve a Salvador Barragán, no ve al pastor Magno Lastra, no ve a David Iván Tabilo, no ve al hermano Antonio, no ve al hermano Javier Martínez, no ve al hermano Dani Córdoba, no ve a Rosa, no, ve a Cristo en tu corazón, ve a Cristo porque Cristo trajo el ministerio de la reconciliación. Por ese sacrificio tan hermoso, por ese sacrificio tan perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, es porque viene el tiempo de la reconciliación. Hijos, la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Más adelante dice la palabra de Dios, y esto no es por voluntad de hombre, y esto no es por voluntad de carne, sino es por voluntad de Dios. Entonces, uno tiene que creer, el pecador tiene que creer, pero el que nos acepta como hijos por adopción, por la fe, es nuestro Padre eterno, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo ahorita con mis hijas tenemos lectura de la Biblia todos los días y estamos leyendo el libro de Levítico y vemos todas las ceremonias que hacía, y les platico esto en forma de testimonio, como todos los rituales que hacían los judíos, las ofrendas del pecado, la expiación del pecado, las ofrendas por tocar cosas inmundas, y todo tenía que ser perfecto. Y me decían mis hijas que son de corta edad, pero ¿por qué tantos requisitos para todo esto? O sea, ellas no pueden entenderlo todavía, ¿verdad? Y les decía, porque todo esto que vemos en la ley de Moisés, ¿por qué? Porque mi Cristo tenía que ser perfecto. El sacerdote o el sumo sacerdote tenía que vivir de la manera más perfecta, o sea, un hombre limpio, un hombre puro, un hombre sin defecto, un hombre que tenía que purificarse, tenía que lavarse las manos, tenía que cumplir un ritual. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, es perfecto. El profeta, el buen profeta del Antiguo Testamento, ¿por qué tenía que recibir la revelación de Dios y llevarla al pueblo? Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios inmolado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen profeta. Es Dios hecho hombre.
Dios manifestado en carne. De esa manera Dios exigía tanta perfección en el Antiguo Testamento, los de la tribu de Leví no lo podían entender ni lo comprendían, que era un prototipo del Cristo que iba a venir encarnado. Por eso había tanto requisito, porque todo eso nuestro Señor Jesucristo lo iba a cumplir como el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación, el que iba a cumplir ese loor grato hacia el Padre. Amén. Hay otra pregunta de la señora Rosa Araujo, dice, sí, Salvador, es un tema muy largo, sería bueno hablarlo en otro video. Sí, yo sé, y a mí me encanta hablar de estos temas de soteriología, de salvación, de justificación, de santificación, es lo que a mí más me apasiona. Yo como predicador de la palabra de Dios y cuando enseño en la iglesia, en mi congregación, yo no soy pastor, yo sirvo en la iglesia en un consejo de líderes y tengo un rol donde me toca predicar y me toca enseñar en varios lugares, exactamente eso, hablar y enseñar las doctrinas de la gracia. Mis amados hermanos, no sé si haya otra pregunta por ahí de algún hermano. Dice mi hermano el palabrero. ¿Cómo se llama usted, hermano? Porque no me gusta mencionarlo de esa manera, me gusta mencionar a las personas por su nombre. ¿Se me puede poner aquí su nombre para poderlo identificar? Dice, por eso es importante hablar de la verdad y mostrarla para contrarrestar tanto adoctrinamiento. Amén. Totalmente de acuerdo. Dice el pastor Magno Lastra. Rafael, explica tú. Un fuerte abrazo y un gran saludo, mi hermano Dani. Davidcito también, David Iván Tavilo. Bendiciones, hermano. Dice el hermano, dime palabrero. Bueno, le decimos el palabrero, hermano. Dice la señora Rosa Araujo, pastor, católica, apostólica, romana, siempre se les pasa a ustedes lo de apostólica, pero ¿será que se les olvida? Bueno, ese sería un tema muy diferente. Mis amados hermanos, así como en forma de comerciales, aviso que el próximo video que vamos a tener va a ser acerca de la iglesia evangélica desde el siglo I, y va a ser así también un video que puede enfatizar y puede decir cosas importantes, porque para eso necesitaríamos unos 35 videos para hablar punto por punto, pero vamos a hacer unos 2-3 videos, pero va a ser un tema importante, un tema interesante, para que usted, amado hermano, yo soy ignorante en muchas cosas, pero me gusta mucho la lectura, soy un lector voraz, yo le dedico a la lectura mucho tiempo al día, mucho tiempo a la Biblia, a la historia, a la teología. Cuando estoy en mi trabajo estoy escuchando audios en un convertidor de PDF, de mi biblioteca PDF a un convertidor en audio, y siempre estoy escuchando algo. Cuando no estoy con mis hermanos ahí en los grupos de Messenger, el hermano Dani, el hermano Ángel, el mismo pastor Eduardo, ahí estamos en los grupos, pero siempre, y este tema les decía, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de cómo la iglesia evangélica se conservó pura desde el siglo I hasta la Reforma, y de qué manera siempre hubo evangélicos que mantuvieron una semilla pura, una ortodoxia cristiana de siempre guardar la semilla pura del evangelio. Ese es un tema muy interesante, mi hermano. Yo cuando debatía hace tiempo con católicos, siempre eso me orilló. Yo tengo aproximadamente unos 14 o 15 años de cristiano, y yo desde que yo vine a los pies de mi Señor Jesucristo y fui adoptado por gracia como hijo de Dios, yo empecé a leer historia, a leer teología, a tomar institutos bíblicos, y era muy preguntón. Yo al pastor lo interrogaba, al hermano de la clase dominical siempre participaba y preguntaba, y siempre como cristiano evangélico de corte bautista, decía de qué manera yo puedo demostrar que la iglesia evangélica, no los bautistas, porque los bautistas no tienen ningún peso, los bautistas, olvidémonos de los bautistas, la iglesia de Jesús, la iglesia evangélica, de qué manera puede demostrar que viene desde el siglo I hasta antes de la Reforma. Yo admiro mucho la Reforma y admiro mucho a esos 5 reformadores que marcaron la pauta en Europa, como los 5 reformadores. No quiero hablar mucho de ellos, pero a pesar de todo eso los respeto y se le admira como capitanes de la Reforma, que gracias a Dios se pudo traducir la Biblia,
pudo llegar la Biblia a nuestro idioma, pudo expandirse el Evangelio a muchos lugares, porque la Iglesia Católica se opuso siempre a eso. Y gracias a esos hombres que Dios usó, se pudo traer muchas, y se pudo abrir el mundo evangélico a muchísimos lugares. Mi amado hermano, y este tema lo vamos a hablar del siglo I, vamos a hablar del siglo IV, del siglo VI, del siglo VIII, del siglo X, del siglo XII. Les vamos a demostrar a los católicos que los valdenses no son los pobres de León, que los valdenses no tienen con los cátaros, que los eutones, que los novacianos, que los paulicianos, que los petruvacianos, que los navius, los badius, los navarri en España. Son tantos grupos, hermano, tantos grupos que se separaron de Roma, y me los sé todos de memoria. Tantos grupos que se separaron del romanismo, del sincretismo católico romano, que guardaron la semilla del Evangelio. Esos programas, esos temas van a ser buenos. Yo quiero que este video sea de bendición para su vida. Quiero glorificar a Dios, quiero honrar a Dios, quiero servir a Dios por medio de estos medios, y quiero que este video solo sea para la gloria de Dios, no para mi gloria, no para honrarme a mí, que todo sea para honra y para la gloria de nuestro Dios. Si este video, mi amado hermano, te es de bendición, dale like al video para que las personas les aparezca en su primera página de su canal. Dale, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, suscríbete al canal del Pastor Magno Lastra, suscríbete al canal del hermano Dani Córdoba, al canal de mi hermano Ángel Regalado, al canal de mi hermano Javier Martínez, a Alemania también, que nos sigue. El hermano sube videos muy buenos de los credos nicenos. Yo les vuelvo a repetir, propio peso, las cosas siempre salen bien cuando lo haces para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Tenemos 2 horas en transmisión, hermanos, y les agradezco porque no ha bajado de 40 hermanos que nos están siguiendo, es lo que me aparece aquí en mi pantalla. Y todo les digo que lo hacemos para la gloria de Dios. Por aquí hay otra pregunta. Dice la hermana Elvira Martínez: hermano Salvador, necesitamos tenerlo a diario con un tema. Sí, mi hermana, sí, vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir más seguido en vivo. Amén, hermano Salvador. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Espero el debate el sábado. No, hermano, yo no voy a debatir el sábado, hermano Elías. Voy a debatir el domingo por mi canal con un católico acerca del bautismo a las 7 de la tarde, hora de México. Dice mi hermano Josué Rodríguez: vienen y rabos van Rabadán, bendiciones. No sé qué dice. Dice el hermano Roca Her: hermano Salvador, qué conocimiento tiene. Toda la gloria sea para nuestro Dios, hermano. El hermano Dani Córdoba dice: amén, un grupo de amigos evangélicos. Así es, mi hermano. Tenemos un equipo fuerte de apologética evangélica con mi hermano Dani, con el pastor Magno Lastra, con mi hermano Ángel Regalado, con el hermano Juan Peña, el hermano Johnny Etzoye, el hermano Pedro Ríos, el hermano Jaime Supo Puma del Perú, David Iván Tavilo. ¿Quién más se me pasa? De los del grupo donde estamos de apologética, está el hermano, pues sí, de los que estamos ahí somos nosotros. Está otros hermanos, se acaba de unir nuestro hermano Alfa y Omega, Iván, también se acaba de unir a nuestro grupo de Messenger. Nuestro hermano Ronnie Cárdenas también lo voy a agregar a ese grupo. Mi hermano Antonio, yo sé que es tarde de madrugada en Francia, hermano. Dios bendiga su vida por seguirnos. Sí, ya es tarde en Francia, yo sé que sí, hermano. Hasta luego, mi hermano. Bendiciones. Bueno, por mi parte es todo, mis amados hermanos. Les mando un saludo y un abrazo a todos, y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Y vamos a apoyar a los canales de nuestros hermanos evangélicos para que esto de la apologética crezca y para que nuestros hermanos también salgan en defensa. Dios te bendiga, y acércate por allá al grupo porque tengo una plática contigo. No sé cómo localizarte porque ya no has entrado. Hazte ahí, entra al grupo de Messenger. Dios te bendiga, hermano Dani, y gracias por todo su apoyo. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones, hermano Jovito Cardoso. Dios lo bendiga. Hermano Ronnie Cárdenas también. Dios bendiga su vida.